Hola, soy Diego San Martín, soy abogado y doctor en Derecho, y así como mi padre soy un profesor universitario. César San Martín es una persona que seguramente pocos conocen de la forma en la que yo lo hago. Siempre he recordado a mi padre y el sonido de la máquina de escribir todas las noches cuando era niño. Es una persona muy particular, pero seguramente saben que es una persona muy sabia y muy inteligente. Las anécdotas de mi padre son muy pocas. Mi padre siempre ha estado dedicado a trabajar, siempre con diferentes temas que resaltan principalmente en las decisiones que ha tomado. Cada una de ellas importante, cada una de ellas trascendental, no solamente en mi vida, en la de mi familia, sino también en el país. César San Martín se ha convertido en quizás un pilar del derecho procesal en el Perú. Pero al final del día, él es mi padre. Es la voz que me ilumina, es la voz que me ayuda y principalmente es la persona que ha sabido forjar un camino para muchos profesionales del derecho. Sin duda, mucho de su historia la deberán aprender de él mismo. Es por eso que en esta oportunidad, con mucho gusto, les presento la vida de César San Martín. Estamos tan mal vistos social, académica, culturalmente y moralmente que es un desincentivo per se que los profesionales del derecho quieran ser jueces. Me dicen unas cosas espantosas, ¿no? Unas cosas espantosas. Ladrón, sinvergüenza, maldito. No sé, una tontería. Hay un desapego de la ciudadanía con respecto a nuestra función. Y los desapegos se ganan a pulso. Mi nombre es César San Martín Castro, soy abogado y doctor en Derecho. Inclinarse por las letras primero, como cualquier abogado les dirá, es porque la perspectiva de ciencias, números, les es completamente negada. Y por consiguiente, la idea de trabajar o de estudiar un ámbito de las ciencias de la cultura es desde luego una opción propia de quienes tienen una inclinación al derecho. Y opté por el derecho por una razón práctica, ¿no? Porque eso me permitía tener una lógica de mayor perspectiva en la comunidad. Cuando estaba entre cuarto para pasar a quinto de media en las vacaciones, mi padre no quería que yo esté suelto en ese verano, ¿no? Me dijo,
cualquier joven que quiere incursionar en un puesto de trabajo en esas fechas, tienes que ser taquígrafo y mecanógrafo. Me quedan muy bien. Cerca de mi colegio había una academia. Me matriculé y estuve esos 3 meses intensamente. Y entonces ya era taquimecanógrafo. Mi inclinación por el derecho también tuvo un punto fuerte en el hecho de que yo soy hijo de policía, ¿no? Eso para mí fue un centro vital que además me inclinó por el derecho penal. Tuve la suerte de que a la primera oportunidad que me presenté a la universidad, me aceptaron. San Marcos en los años principios del 70, pese a los esfuerzos de Velasco en ese entonces, tenía una reserva jurídica muy fuerte, ¿no? Pero también tenía San Marcos una lógica estudiantil muy ideologizada hacia el marxismo-leninismo. De suerte que por esas cosas de la vida, los ingresantes en el 70, 71 y 72 de San Marcos para derecho fueron poquísimos. Cuando antes rebasaba de alumnos, tuve una influencia muy marcada de quien considero mi maestro de toda la vida, José Hurtado Pozo. Y creo que allí fue mi inclinación por un ámbito del ejercicio de la profesión legal, que es el ámbito de la justicia, el ser juez. Vi que muchos alumnos de San Marcos, y más exigía que uno se adentre más en la profesión, en esa lógica práctica que se tiene. Entonces mi padre me dijo, yo tengo un amigo que es secretario de juzgado. Me llevó, allí aprendí todo lo que es básico. Lo primero que me dice, ya viene un chico a molestar, porque si no sabe hacer nada, ¿no? Ni mirar. Pero ¿tú qué sabes hacer? Yo soy taquígrafo y mecanógrafo. ¿Qué? Qué bien. Entonces, a escribir las sentencias, a escribir las notificaciones. Y bueno, pues lo que me manda el juez, don Héctor Rojas Maraví, observo que yo era rápido. No, vente para acá. Entonces ya me ingresé, ya estaba en su despacho. Había un ámbito penal y ámbito civil, ¿no es cierto? Los dos ámbitos. En penal hacíamos tomar las diligencias, ¿no es cierto? Declaraciones. Y además se tenía que redactar las sentencias. El siguiente paso definitivo fue, bueno, ya que haces todo eso, ahora te voy a dar para que tú me hagas las sentencias. Es un aprendizaje, es un salto cualitativo, porque ya es decidir, ya es estudiar la causa, el expediente. Luego me nombran empleado, ¿no? Que tenía una palabra horrorosa que se llamaba amanuense. En la lógica histórica, era el que hacía los mandados y era el pinche, ¿no? en la línea del trabajo judicial. Sabe que uno cuando tiene una chamba es en lo que hay, dentro de lo que es el marco general de tus inquietudes, lo que hay, ¿no es cierto? Pero bueno, hay una frase muy clara en los abogados que dice: Dios escribe el derecho en renglones torcidos. Y como siempre, uno le gusta, uno asume, pero académicamente, ahí viene mi vocación de jurista. Académicamente, yo ya tenía inclinación al derecho penal y procesal penal.
En los 70, principios de 70, viene el tema de Velasco. Como toda dictadura, y es la línea histórica del país, votó a la Corte Suprema, todos. El gobierno revolucionario, al entregar una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social. Eso fue el primer gran golpe que yo sufrí. Advertí directamente, estando, como quien dice, ya en el gremio, ¿no? El impacto fue, y luego ese sentido de decir pues que el Poder Judicial en verdad no es un poder, mandan los que tienen el control de las armas. Entonces siempre hay eso. Históricamente los jueces siempre hemos cuestionado eso. Sin historia, sin continuidad, no hay institución. Es uno de los mayores retos para toda democracia y para toda institución. No hay desarrollo sin instituciones. Las críticas se hacen, por muy duras que deban ser, porque eso también a uno le da capacidad para la autocrítica y para decir en qué estamos fallando, cuáles son nuestros errores. Dado el tiempo, uno a veces, y por razones propias de mantener el equilibrio emocional y vivir con tranquilidad, uno olvida mucho, ¿no? Uno olvida. Pero sí, hay un primer caso que sí me marcó muchísimo y me afectó, porque fui objeto de persecución judicial, que es en el momento de terrorismo, en la época del presidente don Alan García, su primer mandato. La DIRCOTE, o en ese que se llamaba DINCOTE, yo no sé, cambió de nombre, capturó a un cura redentorista francés, Jean-Marie Mondet Isnard, porque lo consideraba miembro de Sendero Luminoso. El tema en debate jurídico constitucional era si había algunos límites a la declaratoria de emergencia y si había algunos aspectos de las detenciones que, al amparo de la restricción de derechos, se podía comprender. Yo en ese momento, mis lecturas eran bajo la influencia argentina y yo apliqué esa doctrina, le di libertad al cura. Había una gran pelea interna dentro de la iglesia, porque ese escrito de habeas corpus lo firmó el obispo auxiliar de Lima, cuyo nombre es, a ver si me acuerdo, Cox Beusby, el tío del que fue terrorista, ¿no? Pero este cura, en vez de quedarse a soportar el calvario de la persecución, ¿no?, se me fue del país. A un cura terrorista, ¿no? Me abrieron un proceso penal, pero después, y claro, en ese momento, ministro del Interior era un almirante. La Marina siempre se ha destacado por ser muy firme, con líneas muy anticomunistas, y él presionó mucho para que sea castigado y expulsado de la carrera judicial. Bueno, fracasó. Siempre es una premisa liberal, siempre entender de que es muy posible que estemos equivocados y que el contrario puede tener la razón. La ley, el derecho, que es mi instrumento, ese es mi límite. Yo no hago lo que me da la gana. Solamente uno puede rebelarse cuando estima que la ley es inconstitucional.
un caso que tuve que eran 3 mujeres y 5 hombres, creo, sí, en Lima Norte, en el sector de Lima. Antes no había, pues, ya sabes, ¿no? Pero era Lima Norte, que habían hecho varios atentados, y creo, y atentados tanto dinamiteros, explosivos, cuanto creo que habían querido matar a 2 o 3 policías, no me acuerdo bien. Bueno, se hizo el juicio, yo era el director de debate, condené, ¿sí? Pero ahí ellas empezaron a gritar: maldito perro, vas a morir. Y bueno, dije, esta forma parte. Pero luego empezaron a llamar a mi casa, a mi mujer, que recibió una llamada, y la pobre escuchó que vas a morir, tu hijo está en tal colegio, de las clases, ¿no? Miedo se tiene siempre. La cosa es que uno no lo paralice. Cuando te quieren matar, te matan. Eso lo tengo claro. Mi mujer, un sábado a las 10, 11, fue, como siempre lo hacía, iba a comprar al mercado de la casa, que está cerca de la casa. Y mi mujer iba caminando, ya acercándose al local del mercado, y 2 sujetos con mochila, uno sacó un AKM, la insultaron todo y dispararon, uno de ellos, pero la cámara se bloqueó y no salió ninguna bala. Mi mujer, felizmente, no se paralizó, corrió y se metió en el mercado. Y una de las señoras que vendía, y la conocía, dijo: vete, y que se escondiera debajo, donde están las bolsas de papas, ¿no? Eso fue un tema muy, muy complicado, ¿no? Fue un tema muy complicado porque a uno tiene claro que su profesión es de riesgo, pero a uno lo quiebran cuando meten a la familia. En esas cosas, además, había varios abogados, los abogados democráticos, ¿no? Uno de ellos, que luego mataron, mejor obvio los nombres, había trabajado en la Corte Suprema, era empleado, vino a decirme: César, lo siento, no sabíamos que era tu esposo. Yo lo miré y dije: pero las amenazas fueron contra mí. Sí, pues, me dijo, pero sabíamos que si había que golpear era a ti, no a la mujer, porque tú eres otra clase de persona. Tú sabes lo que es el tema. Entonces, el error fue atentar contra la mujer. Como dice: oye, compadre, dije, ¿cómo? ¿Y él no me vuelve a mí? Bueno, pues, pero claro, como no sabíamos que esto iba a pasar ya a la acción, porque si yo lo hubiese sabido, yo bloqueo eso, yo lo bloqueo. Mi esposa se afectó mucho, pero nunca me pidió que yo renuncie a la carrera judicial. Aunque yo sabía, pues, las miradas, lo que decía mi suegra, mi familia, la cosa era bastante tensa, ¿no? Pasó el tiempo, no las heridas que están allí. Luego de eso, bueno, llegó el señor Fujimori, empezó a tener Montesinos una importancia decisiva en la dirección y conducción de la cosa pública. Con él hubo un juicio entre Sileri y él, que yo di una sentencia
a favor de Sileri. Y este señor resultó siendo asesor jurídico del que era fiscal de la Nación, el doctor de Negri. Él fue el que trabajó la denuncia contra mí en el asunto del CUR, etc. Ya estando con el señor Fujimori, se da el golpe, el autogolpe, y en un par de días dicta la ley que nos saca de porrazo a varios, muchísimos jueces, sobre todo la Corte de Lima. Y bueno, si me sacan, mi tema era ¿qué hago? Fue una época en que litigar en el Poder Judicial era prácticamente, si uno era un caso político o de interés, porque no era político, de interés político, pues estaban muertos, ¿no? Estaban muertos. Sufrí mucho por un tema de posición, ¿no? Y uno ya el chip lo va cambiando, demora, es duro, frustrante, te genera angustia, que no hay nada más destructivo que la angustia, que es peor que la depresión incluso, la angustia. Ya estuve 12 años como abogado, dije ya no, basta ya. Ya la democracia se instauró, quisiera ahora volver por la puerta grande por mis propios méritos. Siempre he tenido vocación judicial, no quisiera volver. La acción de amparo estaba ahí archivada ya, sin que se haya resuelto, que ese era lo bueno, entre comillas. Fíjate, cuando reingresé ya como juez, teníamos en lo penal todos los problemas derivados de la corrupción durante la época del señor Fujimori. Y había una gran masa de jueces y muchos supremos que tenían un ámbito, una posición muy pro-fujimorista. Y por tanto, la lucha interna era la jurisprudencia que tenía que sacarse en los temas vinculados a la gran corrupción de esas épocas, ¿no? Era un poder judicial mucho más grande, con una mejor organización, un poder judicial que manejaba más dinero, ¿no? Recuerden que estábamos en democracia ya era otra cosa. Y luego llegó el momento en que se produjo la detención del señor Fujimori en Chile. Tenemos una nota de prensa que nos ha llegado hace apenas unos minutos, en la cual se precisa que Interpol ordena la captura internacional de Alberto Fujimori por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada. El mayor reto de ese caso, en primer lugar, fue cómo gerenciamos el caso, cómo mostramos de que se puede hacer un juicio con todas las garantías. El reto es hacia la opinión pública y hacia el mundo, porque sabíamos de que el mundo estaba mirando, no solamente Perú. Hay casos en los que sí la prensa hace lo que se llama juicios anticipados, como en otros casos hace juicios paralelos, ¿no? En Rodolfo. Lo que sí está mal es que desde ya se asuma con absoluta convicción la culpabilidad de quien está siendo aún procesado, juzgado, y en base a ello se genere un movimiento de opinión pública que da por hecho
que es un culpable y por tanto que además en el transcurso de las exposiciones sobre el tema empiece a cuestionar a los jueces o a advertirles que su decisión tiene que ser de determinada manera en determinados marcos. Eso último sí viola, desde luego, la ética periodística. Eso no se puede aceptar. Lo que uno, como juez, y puede pedir apoyo a los órganos de gobierno, al Poder Judicial, es que no lo presionen, que no le impongan indirectamente, a partir de sus apreciaciones constantes, un determinado sentido del fallo, porque eso es incorrecto. Sin embargo, estamos obligados a trabajar el caso con absoluta objetividad, pero obviamente me causa una desazón profunda el tema, ¿no? De que tengamos tantos problemas institucionales y que esté tan involucrado en el tema el Poder Judicial, ¿no? Segundo gran reto era el manejo de la prueba, que era abundantísima, de todo había. Nos demoró muchísimo ese juicio. Y estamos, lo bueno que estamos a tiempo completo, dedicación exclusiva al juicio. Que no podemos avanzar más como era nuestro criterio por tema de enfermedad, de salud del señor Fujimori. No pudimos avanzar más rápido. Lo queríamos hacer más rápido. No se podía. Bueno, es lo que es. Es lo que es. Ya la gran configuración de ese concepto de autoría mediata por dominio de la organización, ¿no? El trabajo analítico, teórico, para interpretar los alcances de los preceptos legales. Si no, no existiría derecho, pues. Esa es dogmática. Pero es de dogmática desde la ley. No hay dogmática sin la ley. Estamos tan mal vistos social, académica, culturalmente y moralmente, que es un desincentivo per se que los profesionales del derecho quieran ser jueces. Es una profesión que tiene altamente peligrosa, porque más allá de que se crea de que hay estabilidad, es muy inestable. Muy inestable. Bueno, yo le digo siempre, cuando me critican a mí, yo soy caserito de varios diarios, y luego las redes, ¿no? Me dicen unas cosas espantosas, ¿no? Ladrón, sinvergüenza, maldito. No sé, una tontería. Hay un desapego de la ciudadanía con respecto a nuestra función. Y los desapegos se ganan a pulso. Es que hay vocación, tiene que haber vocación. De, pese a todo, querer ser juez y luchar porque la justicia y los jueces sean cada vez mejor. Porque impartir justicia es un asunto muy grave, muy complicado. Sin democracia, estas cosas son impensables. Porque una cosa es estudiar para ser abogado y graduarte de abogado en una universidad, y otra cosa son las capacidades, la experticia y la competencia para ser juez. Es algo diferente. Es siempre garantía de los derechos humanos, de los derechos básicos de las personas. El derecho apunta finalmente a eso. Y la justicia es
ese acercamiento siempre tentativo, siempre inacabado a esos estándares de pulcritud y de respeto a los derechos de los ciudadanos, o para ser más amplios, de las personas, en especial de los vulnerables. He tratado y trataré hasta los últimos días de mi vida de hacer lo mejor posible, de contribuir al avance del derecho. En el futuro, quisiera que las personas, los ciudadanos, tengan un recuerdo y una imagen de mí como un juez que, pese a sus limitaciones y a los errores que ha tenido, siempre ha buscado cumplir con el respeto y promoción de los derechos de las personas, impartir justicia por encima de todo. Ojalá que algo de este esfuerzo, algo de esta perspectiva de vida pueda o se haya concretado en las acciones, en mi comportamiento desde siempre.